Hola, soy Eva. El día que leyeron el testamento de mi esposo, mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo que yo era un estorbo, que la única herencia que mi marido me dejó en exclusiva no era más que un problema del que debía deshacerme. Me trató como a una niña incompetente, como si 76 años de vida no me hubieran enseñado a tomar mis propias decisiones. Fue la humillación más grande que he sentido. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia familia? Antes de contarte lo que encontré detrás de la puerta que mi esposo me prohibió abrir durante 40 años, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando finalmente usé la llave que me entregaron ese día. Mi vida con Marcos siempre fue así. Durante 50 años, fui la esposa de un hombre poderoso, una figura decorativa en una casa lujosa pero fría, un accesorio que se exhibía en cenas de negocios y eventos sociales. Él era el centro del universo, y yo, un satélite silencioso que giraba a su alrededor. Tras su muerte, esa enorme casa en las afueras se volvió aún más vacía, un mausoleo de mármol y cristal que reflejaba mi soledad. Cada objeto, cada mueble, lo había elegido él. Yo nunca tuve voz ni voto. Mi existencia se había definido por su ausencia, incluso cuando estaba presente. Ahora que se había ido para siempre, me sentía como un fantasma en un museo dedicado a un hombre que apenas conocí y que, ¿estaba segura? Nunca se molestó en conocerme a mí. El símbolo más doloroso de mi exclusión era su casa de campo. La llamaba su santuario personal, un lugar donde, según él, iba a trabajar y a pensar. Durante décadas, cada fin de semana, veía su Mercedes-Benz salir por el portón, dejándome sola con el eco de mis pasos en los pasillos vacíos. Nunca me invitó, nunca me permitió ir. Cuando alguna vez pregunté, su respuesta era un muro de silencio o una frase cortante. Ese es mi espacio, Eva. Tú no lo entenderías. Mis hijos, Pedro y Ana, crecieron aceptando esa división como algo natural. Para ellos, era simplemente el refugio de papá, una regla no escrita que jamás cuestionaron. Para mí, era la prueba tangible de que había una parte de su vida, quizás la más importante, de la que yo estaba deliberadamente vetada. La lectura del testamento se llevó a cabo en la elegante oficina de Cristóbal, el abogado de la familia. Un espacio sobrio, con muebles de caoba oscura y olor a cuero y papel viejo. El aire estaba cargado de una formalidad que me asfixiaba. Pedro, mi hijo mayor, actuaba como si fuera el nuevo patriarca, dándole instrucciones sutiles a su hermana Ana con la mirada, mientras a mí me trataba con esa condescendencia que se reserva para los ancianos frágiles. «Mamá, siéntate aquí. ¿Quieres un vaso de agua, mamá?» No era preocupación genuina. Era una forma de controlarme, de asegurarse de que yo no interrumpiera el proceso. Me sentía como una espectadora en la repartición de la vida de mi propio esposo, una vida de la que, al parecer, solo había sido un apéndice. Cristóbal comenzó a leer el documento con voz monótona. Las acciones, las propiedades de la ciudad, las cuentas bancarias, casi todo fue dividido equitativamente entre Pedro y Ana, tal como esperábamos. Marcos era un hombre predecible en los negocios y, al parecer, también en su legado. Asentí en silencio, sin sentir nada. Era dinero, números en un papel que no cambiaban el vacío que sentía. Pero entonces, el abogado hizo una pausa y ajustó sus gafas. Y en cuanto a la propiedad rural, conocida como El Retiro, dijo, y sentí que el corazón se me detenía por un instante. Se la lego en su totalidad, y con todo lo que en ella se encuentre, a mi esposa, Eva. El silencio en la sala fue absoluto. Pedro y Ana se miraron, sus rostros una mezcla de incredulidad y desconcierto. Fue Pedro quien rompió el silencio, con una risa corta y despectiva. Se giró hacia mí, y su mirada estaba despojada de cualquier filtro de respeto. «¿Y qué vas a hacer tú con eso, mamá?», soltó, como si la idea fuera la más ridícula del mundo. «Papá ni siquiera quería que fueras allí. Véndela. Repartimos el dinero. Es demasiada molestia para ti a tu edad». Cada palabra fue un golpe.
No era solo la avaricia apenas disimulada, era la anulación total de mi persona. En su mente, yo no era dueña de mi herencia. Era un obstáculo, un problema logístico que debía ser gestionado. Redujo el único gesto que mi marido tuvo exclusivamente para mí a un simple activo financiero. Y a mí, a una anciana incapaz de administrar su propia vida. En ese momento, una oleada de rabia fría y silenciosa subió por mi espalda. Por fuera, permanecí inmóvil, mi rostro una máscara de calma que había perfeccionado durante 50 años de matrimonio. Pero por dentro, algo se rompió para siempre. Toda una vida de ser ignorada, de ser tratada como un objeto valioso pero sin voluntad, culminó en esa frase cruel de mi propio hijo. Recordé vagamente haberle contado a Marcos, hace muchísimos años, sobre la casita de mi infancia, describiéndole cada detalle, cada rincón, un recuerdo que él pareció desechar con indiferencia. Ese recuerdo, junto con mi vieja pasión por la pintura, que abandoné para ser la esposa perfecta, se sintió como una herida fresca. La humillación de Pedro no era nueva, era solo el eco de 1000 humillaciones pasadas. Cristóbal, el abogado, carraspeó, visiblemente incómodo por la intervención de Pedro. Con una profesionalidad impecable, ignoró el comentario y se dirigió directamente a mí. Señora Eva, estos son los documentos de la propiedad, y estas son las llaves. Extendió su mano y depositó en la mía un llavero sencillo con una única llave de bronce, pesada y anticuada. Sentí su frío metálico contra mi piel. Eran las llaves del lugar prohibido, del secreto mejor guardado de mi esposo. Por un instante, dejaron de ser un símbolo de mi exclusión para convertirse en algo más. Eran mías. El poder de abrir esa puerta, de descubrir por fin qué había detrás, ahora me pertenecía solo a mí. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía tener algo de poder sobre mi propia historia. En el coche de vuelta a casa, Pedro y Ana ya discutían sobre contactar a un agente inmobiliario. Hablaban de precios por hectárea, del valor del mercado en la zona, de lo rápido que podrían venderla. Yo no dije nada. Apreté las llaves dentro de mi bolso, el metal frío anclándome a la realidad. Para terminar la conversación, para que me dejaran en paz, asentí débilmente a su plan. Sí, la venderemos, susurré, y ellos parecieron satisfechos, dando el asunto por zanjado. Pero mientras miraba por la ventanilla el paisaje pasar, una semilla de rebelión comenzó a germinar en mi interior. Antes de venderla, antes de que ellos la convirtieran en un fajo de billetes, necesitaba ir, tenía que verla, tenía que entender por qué Marcos me había mantenido alejada de ese lugar durante toda una vida, solo para entregármelo al final. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron una lenta tortura de sonrisas falsas y llamadas telefónicas insistentes. De vuelta en la inmensa casa, el silencio era aún más pesado, interrumpido solo por el eco de mis propios pensamientos. La promesa que les hice en el coche, la de vender la propiedad, se sentía como una traición a mí misma, un último acto de sumisión que me negaba a cumplir. Guardaba las llaves en el bolsillo de mi delantal, y cada vez que mis dedos rozaban el metal frío, sentía una pequeña descarga de coraje. Era el único secreto que me quedaba, la única decisión que aún no me habían arrebatado. Mis hijos, por supuesto, asumieron que mi silencio era consentimiento, la pasividad de siempre, sin imaginar la tormenta que se estaba gestando dentro de mí. A la mañana siguiente, Pedro llamó. Su voz, siempre llena de una eficiencia impaciente, me informó que ya había contactado a un agente inmobiliario de alta gama, uno especializado en propiedades rurales de lujo. Se encargará de todo, mamá. No tendrás que mover un dedo, dijo, con ese tono condescendiente que usaba para hacerme sentir a la vez protegida e inútil. Solo necesitará tu firma en unos papeles. Te los llevaré esta tarde. No me preguntó, me informó. La transacción ya estaba en marcha en su cabeza, y yo era simplemente un requisito legal, una firma en un documento. Colgué el teléfono sintiendo cómo el aire se volvía más denso, cómo las paredes de mi propia casa, la que supuestamente era mi hogar, se encogían a mi alrededor, asfixiándome lentamente con su control. Miré a mi alrededor.
al salón decorado con un gusto impecable pero ajeno. Cada cuadro, cada escultura, cada lámpara había sido una elección de Marcos. Recordé una vez, hacía más de 30 años, cuando tímidamente sugerí cambiar los sofás de cuero oscuro por unos de tela más claros, para darle un poco de calidez al espacio. Marcos me miró por encima de sus gafas de lectura y dijo, sin levantar la vista del periódico: Eva, de la decoración me encargo yo. Tú ocúpate de que la cena esté lista a las 8. Pedro era una copia exacta de su padre, un hombre que confundía el cuidado con el control y el amor con la posesión. Ambos me habían construido una jaula de oro, y ahora mi hijo se aseguraba de que yo permaneciera en ella, incluso después de la muerte del arquitecto original. Luego llamó Ana. Su tono era más suave, teñido de una vaga culpa que nunca se materializaba en acción. Mamá, no te enojes con Pedro. Él solo quiere facilitarte las cosas. ¿Sabes cómo es? Siempre pensando en la logística, en lo práctico. Esa finca es enorme. Sería una carga para ti. Su intento de mediación era casi peor que la arrogancia de Pedro. Ana me veía igual, frágil, incapaz, una anciana a la que había que gestionar. En su mundo, la autonomía tenía fecha de caducidad, y yo, a mis 76 años, ya la había superado con creces. Era una alianza tácita entre ellos, forjada en la costumbre de verme como una figura secundaria, una presencia que no tomaba decisiones, solo las acataba. El frente unido de mis hijos era un muro más alto y más frío que cualquiera que Marcos hubiera levantado. Fue esa llamada de Ana la que me empujó a actuar. La idea de que ellos vieran mi obediencia como algo natural, como una ley de la física, encendió la última brasa de rebeldía que me quedaba. No podía permitir que convirtieran el único legado personal de mi esposo en una simple transacción financiera supervisada por ellos. Esa misma tarde, mientras esperaba que Pedro llegara con sus papeles para firmar, tomé una decisión. Llamé a un servicio de taxis de confianza, uno que usaba esporádicamente para ir a mis citas médicas, y pedí un coche para el día siguiente, muy temprano. Le di la dirección que figuraba en los documentos de la propiedad, una dirección que nunca había pronunciado en voz alta. Mi voz temblaba ligeramente, no de miedo, sino de una emoción que casi había olvidado: la anticipación. Esa noche apenas dormí. Me sentía como una adolescente planeando una escapada, una mezcla de nerviosismo y euforia. Antes del amanecer, ya estaba vestida. No me llevé nada, solo mi bolso con la cartera, el teléfono y, por supuesto, el pesado llavero con la llave de bronce. Dejé una nota simple sobre la mesa de la cocina. Salí a resolver unos asuntos personales. No me esperen. Sabía que causaría un pequeño caos, sobre todo a Pedro y su agenda perfectamente organizada. Y una parte de mí, una parte que no sabía que existía, disfrutó de esa pequeña anarquía. Mientras el taxi se alejaba de la casa, vi el portón principal por el espejo retrovisor, el mismo portón por el que vi salir el Mercedes-Benz de Marcos cada fin de semana durante décadas. Pero esta vez, la que se iba era yo. El viaje fue de casi 2 horas. El paisaje urbano fue cediendo paso a campos verdes y carreteras secundarias. El aire que entraba por la ventanilla olía a tierra húmeda y a vegetación, un aroma que contrastaba brutalmente con el aire esterilizado de mi casa. Sostuve la llave en mi mano durante todo el trayecto. Su peso era real, tangible. No era una idea, no era un número en una cuenta bancaria. Era un lugar, un misterio que estaba a punto de resolver. El taxista, un hombre amable y callado, me miraba de vez en cuando por el espejo, quizás preguntándose qué hacía una mujer de mi edad viajando sola a un lugar tan apartado. Yo misma me lo preguntaba, pero la necesidad de saber era más fuerte que cualquier duda o temor. Mi celular sonó justo cuando estábamos llegando. Era Pedro. Su voz era un trueno contenido. «Mamá, ¿dónde estás? Fui a la casa con los papeles y no estabas. El agente te ha estado llamando. ¿Qué significa esa nota?» Su preocupación no era por mi bienestar, sino por el contratiempo, por la interrupción de su plan perfectamente trazado. Por primera vez en mi vida,
No sentí la necesidad de disculparme o de dar explicaciones detalladas para calmarlo. La distancia física me daba una fortaleza que no sabía que poseía. Respiré hondo, mirando el camino de tierra que se abría frente a nosotros, y le respondí con una calma que lo sorprendió a él tanto como a mí. «Estoy ocupándome de algo, Pedro», le dije, mi voz firme, sin un ápice de vacilación. «Es un asunto mío. Te llamaré más tarde». Y antes de que pudiera protestar, antes de que pudiera empezar con su sermón sobre la responsabilidad y mi edad, colgué. El simple acto de presionar el botón rojo en la pantalla se sintió como una declaración de independencia. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero para mí lo cambió todo. Había cortado el hilo que él usaba para manejarme. Por un instante, el silencio en el coche fue absoluto, roto solo por el crujido de las llantas sobre la grava. Me sentí ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando por 50 años. El taxi se detuvo frente a un portón de madera sencillo, casi rústico, sin ninguna señalización. Detrás, solo se veían árboles altos y densos. No había indicios de una casa, mucho menos de la propiedad de un hombre tan obsesionado con el estatus como lo era Marcos. «¿Está segura de que es aquí, señora?», preguntó el conductor, su voz cargada de duda. El lugar no se parecía en nada a la opulenta mansión de la que me había recogido. Le pagué, le di las gracias y me bajé del coche. El sonido del motor al alejarse me dejó en un silencio profundo, solo roto por el canto de los pájaros. Me quedé allí, de pie, frente al portón cerrado, con la llave de bronce en la mano. El corazón me latía con fuerza. Estaba a punto de cruzar el umbral del mayor secreto de mi matrimonio. Finalmente, introduje la llave en la cerradura del portón. Giró con un chasquido metálico que resonó en el silencio del campo. Empujé la pesada madera y se abrió lentamente, revelando un camino de grava que se perdía entre los árboles. Caminé despacio, sintiendo la textura del suelo bajo mis zapatos, aspirando el aire fresco. El camino serpenteaba durante unos 100 metros, y al final, en un claro, la vi. No era una mansión imponente ni un moderno refugio de arquitecto. Era una casa de campo de una sola planta, de piedra y madera, con un porche acogedor y macetas llenas de geranios. Era sencilla, casi humilde, y una extraña sensación de familiaridad me invadió, aunque estaba segura de que nunca antes la había visto. Era todo lo contrario a lo que había imaginado. Al acercarme, noté que la puerta principal estaba pintada de un azul profundo, un color que siempre me había gustado, pero que a Marcos le parecía poco serio para nuestra casa principal. A ambos lados de la entrada, los geranios rojos en las macetas de terracota parecían vibrar de vida contra la piedra gris de las paredes. Todo en ese lugar transmitía una sensación de calma, de simplicidad deliberada. Era como si alguien hubiera construido un refugio no contra el mundo, sino para el mundo, para poder observarlo en paz. Tomé una respiración profunda, el aire lleno del perfume de las flores y la tierra mojada, y me preparé para usar la llave por segunda vez. El miedo y la curiosidad luchaban dentro de mí. Por un lado, temía lo que pudiera encontrar, la confirmación de una vida secreta que me excluyera por completo. Por otro, una fuerza irresistible me empujaba a saber, a entender por fin el porqué de tantos años de silencio. La misma llave de bronce que abrió el portón encajó perfectamente en la cerradura de la puerta azul. Giró sin esfuerzo, con un sonido suave y bien aceitado. Al empujar la puerta, un rayo de sol del mediodía se coló en un pequeño recibidor, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Lo primero que me golpeó no fue lo que vi, sino lo que olí. No era el olor a humedad y encierro que uno esperaría de una casa de campo poco usada. Olía a cera de abeja, a madera de cedro y a un leve toque de lavanda. Era un aroma limpio, cuidado, como si alguien hubiera estado allí esa misma mañana. Me quedé inmóvil en el umbral, confundida. Este no era el escondite de un hombre que venía a trabajar en soledad. Este lugar se sentía mantenido con un esmero casi amoroso, una dedicación silenciosa que contradecía todo lo que yo sabía, o creía saber, sobre mi esposo y su santuario. Di un paso adentro y cerré la puerta a mi espalda.
El interior era tan acogedor como prometía el exterior. Muebles de madera robusta, de líneas sencillas, un sofá cubierto con una manta de lana tejida y una pequeña chimenea de piedra en la pared del fondo. Todo era funcional, sin ostentación, pero de una calidad innegable. La luz natural inundaba la estancia a través de grandes ventanales que daban a un jardín trasero. Era el tipo de lugar que yo habría diseñado si alguna vez me hubieran dado la oportunidad. Un espacio para vivir, no para impresionar. Caminé lentamente por la sala, pasando mis dedos por el lomo de un libro sobre una mesa auxiliar. Sentí una punzada de algo que no era rabia ni tristeza, sino una profunda y desconcertante melancolía. ¿Quién era el hombre que había creado este lugar tan diferente a él? Mi teléfono vibró en mi bolso, sobresaltándome. Era Ana. Su voz sonaba tensa, una mezcla de preocupación genuina y la frustración de quien se ve arrastrado al drama de otro. «Mamá, por favor, dinos dónde estás. Pedro está fuera de sí. Llamó al agente inmobiliario y tú no apareciste para firmar. Está hablando de llamar a la policía si no vuelves pronto». Escuché el eco de la voz de Pedro de fondo, dando órdenes. La manipulación era más sutil en Ana, envuelta en un manto de cuidado, pero el objetivo era el mismo: que yo volviera al redil, que cumpliera con mi papel. «Estoy bien, Ana». Necesitaba pensar. «Volveré cuando esté lista», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Colgué antes de que pudiera replicar, sintiendo cómo se fortalecía mi determinación. Cada llamada, cada intento de control, me empujaba más lejos de ellos y más adentro de este misterio. Dejé el teléfono en silencio y continué mi exploración. Mi atención se centró en una estantería de pared a pared, repleta de libros. Me acerqué, esperando encontrar tomos sobre finanzas, historia de la economía o biografías de magnates. Pero mis ojos se abrieron con asombro al leer los títulos en los lomos. Eran novelas de mis autores favoritos de juventud, colecciones de poesía que yo misma había subrayado en mis viejos ejemplares, libros de arte sobre pintores impresionistas que tanto admiraba. Eran mis gustos, mis pasiones olvidadas, reunidas en un solo lugar. Marcos despreciaba la ficción. La llamaba entretenimiento para ociosos. Ver esos libros allí fue como recibir una descarga eléctrica. Este descubrimiento no encajaba en ninguna narrativa que yo hubiera construido sobre mi esposo. El lugar no era solo diferente a él. Parecía haber sido curado por alguien que me conocía íntimamente, o para alguien exactamente como yo. Saqué un volumen de poemas de Neruda, uno que no había visto desde mis años universitarios. Al abrirlo, una pequeña flor prensada, una margarita, cayó en mi mano. Era el tipo de cosas que yo solía hacer, guardar pequeñas flores entre las páginas de mis libros favoritos. El corazón me latía desbocado. Fui hacia la cocina, que estaba al fondo. Era un espacio pequeño y luminoso, con azulejos blancos y azules y una robusta mesa de madera en el centro. Sobre la encimera, junto a una cafetera, había un azucarero de porcelana pintado a mano con un delicado motivo de «No me olvides». Se me cortó la respiración. Era una réplica exacta del azucarero de mi abuela, uno que se rompió en una mudanza hace 40 años y por el que lloré durante días. Recuerdo habérselo contado a Marcos una noche, describiéndole cada detalle. Él pareció no prestarme atención, pero estaba allí, frente a mí. Empecé a sentir un vértigo extraño, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Ya no era solo familiaridad, era una reconstrucción precisa de fragmentos perdidos de mi propia vida. Las cortinas de lino con un discreto bordado de lavanda en la ventana de la cocina eran idénticas a las que mi madre había cosido para mi primer apartamento. Las sillas de madera torneada alrededor de la mesa eran como las de la casa de mi infancia. Cada objeto era un eco, un fantasma de un pasado que yo creía enterrado para siempre. ¿Cómo era posible? La idea era tan absurda que mi mente se negaba a aceptarla. ¿Había estado Marcos coleccionando estos objetos durante años? ¿Con qué propósito? La rabia que sentí en la oficina del abogado se estaba disolviendo en una confusión tan profunda que me sentía a la deriva, sin nada a lo que aferrarme. Avancé por un corto pasillo que salía de la sala principal.
Solo había dos puertas. Una de ellas, entreabierta, revelaba un baño sencillo. La otra estaba cerrada. Me detuve frente a ella, mi mano temblando mientras alcanzaba el pomo. Cada paso que daba en esta casa desmantelaba 50 años de certezas. El hombre con el que viví, el que me trató como a un accesorio, tenía una vida secreta, sí, pero no era la que yo imaginaba. No parecía la vida de un amante, ni la de un hombre de negocios implacable. Era algo mucho más extraño y personal, un rompecabezas donde todas las piezas eran mías. Pero yo no sabía cómo encajaban. La necesidad de entender era ahora una sed insaciable. Tenía que ver qué había detrás de esa última puerta. Con un movimiento lento, casi ceremonial, abrí la puerta. La habitación era un dormitorio, dominado por una cama de madera oscura, con un edredón de retazos de tela, muy parecido al que mi abuela me hizo de niña. La luz entraba por una ventana que daba a un jardín lleno de rosales, pero no fue la cama ni la vista lo que capturó mi atención. En un rincón, junto a la ventana, había un pequeño escritorio de madera de roble. No estaba vacío. Sobre su superficie pulida había una pila de papeles ordenados y, encima de ellos, un sobre blanco, sellado. Mi nombre estaba escrito en él con la caligrafía angulosa y reconocible de Marcos. Para Eva. Era una bomba de tiempo esperando en silencio. Una respuesta a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Mi mundo entero parecía contenido en ese pequeño sobre. Justo cuando daba un paso hacia el escritorio, con la intención de tomar el sobre que podría explicarlo todo, un ruido del exterior rompió el silencio hechizante de la casa. El sonido inconfundible de un coche rodando sobre la grava del camino, acercándose rápidamente. Mi corazón dio un vuelco, esta vez de puro pánico. Corrí hacia la ventana del salón, la que daba al frente, y me asomé con cuidado por el borde de la cortina. Un sedán de lujo, el coche de Pedro, se detuvo bruscamente a pocos metros de la puerta principal. Las puertas se abrieron, y de él bajaron mis dos hijos, sus rostros una máscara de furia y preocupación. Me habían encontrado. La burbuja de mi descubrimiento acababa de estallar. El mundo exterior, con sus exigencias y sus juicios, había llegado para reclamarme, justo cuando estaba a punto de descubrir la verdad. El pánico inicial, frío y paralizante, se apoderó de mí solo por un segundo. Ver el auto de Pedro, un símbolo de su mundo de eficiencia implacable y control, invadiendo la paz de este refugio, fue como una profanación. Pero entonces, algo más profundo y poderoso surgió desde mis entrañas. Una oleada de posesividad protectora. Este era mi lugar. El sobre con mi nombre, esperándome sobre ese escritorio. Era mi verdad. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía un territorio que defender. Un secreto que me pertenecía y que no estaba dispuesta a entregar a su impaciencia y a su avaricia. Mis hijos no estaban allí para rescatarme. Estaban allí para arrebatarme el único misterio que me quedaba por resolver. La mujer que se había asomado por la cortina, temblando, ya no era la misma que ahora se erguía en medio de la sala, con la espalda recta y el corazón latiendo con un ritmo firme y decidido. Los golpes en la puerta azul comenzaron casi de inmediato. Primero, un toque rápido, casi educado, probablemente de Ana. Luego, un golpeteo insistente y autoritario, inconfundiblemente de Pedro. Su voz atravesó la madera, amortiguada pero cargada de esa frustración que tan bien conocía. «Mamá, abre la puerta. Sabemos que estás ahí. Se acabó este juego». Su tono era el de un padre regañando a una niña caprichosa. Cada golpe resonaba en mi pecho, no como una amenaza, sino como un desafío. Miré hacia el pasillo, hacia la puerta cerrada del dormitorio donde me esperaba la carta de Marcos. Sabía que no podría leerla en paz, no con su ira martillando la entrada de mi santuario. Tenía que enfrentarlos, no para rendirme, sino para establecer los términos de mi propia rendición, si es que llegaba a ocurrir. La sumisión de toda una vida se estaba resquebrajando. Respiré hondo. El aire olía a madera y a recuerdos, y caminé con una calma que no sentía del todo hacia la puerta. Mis manos no temblaban cuando giré el pomo.
Abrí la puerta, pero solo una rendija, lo suficiente para que pudieran verme, pero no para que pudieran entrar. Los paré en seco en el umbral. La cara de Pedro estaba roja de ira, sus ojos clavados en mí con una mezcla de furia y desconcierto. Ana estaba detrás de él, pálida, con una expresión de genuina preocupación que, sin embargo, se sentía como parte de la misma presión. Por un instante, se quedaron en silencio, sorprendidos por mi aparición controlada. No era la madre asustada y confundida que esperaban encontrar. Era la dueña de la casa, una guardiana en su puesto, y mi mirada se lo hizo saber sin necesidad de una sola palabra. «Mamá, ¿se puede saber qué significa todo esto?», espetó Pedro, recuperando la voz. Dio un paso adelante, con la clara intención de apartarme y entrar, como si fuera su derecho natural. «Hemos perdido toda la mañana. El agente inmobiliario está esperando tu firma. Nos hiciste preocupar. ¿En qué estabas pensando?». Su torrente de acusaciones era automático, un guión que había usado conmigo innumerables veces para hacerme sentir culpable e irresponsable. Pero esta vez, sus palabras rebotaron contra un muro invisible que yo misma había levantado. En lugar de encogerme, me mantuve firme. Levanté una mano, un gesto pequeño pero inequívoco, y detuve su avance. El contacto de mi palma contra su pecho, a través de su costosa camisa, fue un shock tanto para él como para mí. «Este es mi espacio ahora, Pedro», dije, y mi voz sonó extrañamente clara y resonante en el aire del campo. «Esta casa me la dejó tu padre a mí, y solo a mí. No vas a entrar aquí gritando y dando órdenes». El asombro en su rostro fue mi primera pequeña victoria. Nunca, en sus 50 años de vida, le había hablado de esa manera. Ana dio un paso al frente, tratando de mediar, su voz suave y suplicante. «Mamá, por favor, no hagas esto. Pedro solo está nervioso porque estábamos preocupados. Entremos, hablemos con calma y luego nos vamos todos a casa». Su intento de suavizar la situación era la misma vieja táctica: apaciguar, controlar, devolver todo al orden establecido donde yo no tenía voluntad propia. Pero yo ya no vivía en esa casa, ni en ese orden. Negué con la cabeza, mi mirada fija en ambos, asegurándome de que entendieran que mi decisión era inamovible. «No me iré a ninguna parte, no hasta que entienda este lugar». Mi mente voló de nuevo a la carta que esperaba en el dormitorio. Era mi ancla, el origen de esta nueva fortaleza. Tu padre me prohibió venir aquí durante 40 años, solo para dejármela al final. ¿No les parece extraño? ¿No sienten ni una pizca de curiosidad más allá del valor del terreno? Apelé a algo más que su pragmatismo, a una fibra de sentimiento familiar que esperaba que aún existiera. Pero la cara de Pedro se endureció aún más. Para él, la curiosidad era una pérdida de tiempo, una emoción que no generaba dividendos. «Curiosidad. Por favor, mamá», se burló, su voz goteando con descendencia. Papá probablemente la usaba para sus negocios, o quién sabe para qué. Era su lugar. Punto. Ahora es un activo que debemos liquidar. Eres una mujer de 76 años. No puedes hacerte cargo de una propiedad así. Sé razonable». Sus palabras, que hace unas horas me habrían devastado, ahora solo alimentaban mi resolución. Él no veía una casa, ni un misterio, ni un legado. Solo veía números. Y en mí no veía a una madre, sino un obstáculo para acceder a ellos. Fue en ese preciso instante que finalmente comprendí que el respeto que yo creía perdido, en realidad, nunca había existido. Fue entonces cuando Pedro, en su impaciencia, empujó la puerta un poco más, tratando de ver el interior por encima de mi hombro. Su diatriba se detuvo a media frase. Sus ojos se abrieron de par en par mientras su cerebro intentaba procesar lo que veía. El sofá con la manta tejida, los libros en la estantería, la calidez de un hogar que no encajaba en absoluto con la imagen que tenía de su padre. La confusión se apoderó de su rostro, reemplazando a la ira. «Pero, ¿qué es esto?», murmuró, más para sí mismo que para mí. Ana se estiró para ver también, y su boca se abrió en un gesto de silencioso asombro. Por primera vez,
estaban viendo el mundo a través de mis ojos, y la disonancia los dejó sin palabras. Aproveché su desconcierto, su momentánea vulnerabilidad. Era mi oportunidad. Como dije, necesito entender, sola. Miré a Pedro, luego a Ana, y mi voz ya no suplicaba, sino que ordenaba con una calma de acero. Van a esperar aquí, en el porche. Tengo algo importante que leer. Cuando termine, hablaré con ustedes. No les di tiempo a reaccionar, a reagruparse y a lanzar un nuevo asalto verbal. Antes de que pudieran formular una protesta, di un paso atrás y cerré la puerta azul en sus caras. El sonido del cerrojo al encajar en su lugar fue el más satisfactorio que había escuchado en toda mi vida. Era el sonido de mi libertad, el comienzo de mi propia historia. Dejándolos afuera, en un silencio atónito, me di la vuelta y caminé por el pasillo. Cada paso se sentía ligero, decidido. El corazón me latía con fuerza, pero ya no era por miedo, sino por la adrenalina de la anticipación. La confrontación había sido pospuesta, pero yo había ganado la primera batalla. Había reclamado mi derecho a saber. Abrí la puerta del dormitorio, y la luz de la tarde iluminó el escritorio de roble. Allí estaba, el sobre blanco. La caligrafía de Marcos, tan familiar y ahora tan extraña. Me acerqué, tomé el sobre entre mis manos y me senté en la silla de madera. El mundo exterior, con las voces de mis hijos, se desvaneció. Solo existíamos esa carta y yo, a punto de desvelar el último y más grande secreto del hombre con el que había compartido mi vida. El papel del sobre se sentía frágil, casi quebradizo bajo mis dedos temblorosos. Por un instante, dudé. Abrir esa carta era cerrar para siempre un capítulo de mi vida, el de la esposa ignorada. Y no estaba segura de estar preparada para lo que vendría después. Desde el porche me llegaban los murmullos apagados de mis hijos, un recordatorio del mundo pragmático y exigente que había dejado afuera. Pero aquí dentro, en el silencio de esta casa que era un eco de mi pasado, solo importaba la verdad. Con una exhalación que pareció llevarse 50 años de dudas, rompí el sello. La caligrafía de Marcos, siempre tan firme y decidida en los documentos de negocios, aquí parecía diferente, más humana, casi vacilante. Era como si la pluma hubiera pesado en su mano al trazar cada una de las palabras destinadas a mí, y solo a mí. La carta comenzaba sin rodeos, con una honestidad brutal que nunca me mostró en vida. Mi querida Eva, leí. Si estás leyendo esto, significa que he fallado. Mi plan era entregarte esta llave yo mismo, en nuestro 50º aniversario, y ver tu rostro al abrir la puerta. Me he ido antes, y lo lamento más de lo que puedas imaginar. Mi corazón dio un vuelco. Continuó explicando que el secretismo no fue por desconfianza ni por exclusión, sino por miedo. Miedo a que no fuera perfecto, a que un detalle estuviera fuera de lugar, a que su torpe intento de hablar un lenguaje que no era el suyo, el del sentimiento, no fuera suficiente. Quería que fuera una sorpresa absoluta, un mundo completo y perfecto, listo para ser habitado por la única persona para la que fue construido. El hombre que se escondía del mundo en su santuario no se escondía de mí, sino para mí. Nunca olvidé aquella noche, hace 40 años, en la que me hablaste de la casa de tu infancia, continuaba la carta. Describiste cada detalle, el color de la puerta, el azucarero de tu abuela, las cortinas de lino que cosió tu madre. Fingí no escuchar, como siempre, absorto en mis papeles. Pero esa noche no dormí. Me levanté y escribí cada palabra que dijiste en un cuaderno. Cada fin de semana, durante décadas, no venía aquí a trabajar en mis negocios. Venía a trabajar en tu memoria, a construir ladrillo por ladrillo el único lugar del que hablabas con verdadera felicidad. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, empañando las letras. El azucarero, los geranios, la manta, no eran coincidencias. Eran declaraciones de amor silenciosas, construidas con la paciencia de un artesano. Me levanté, con la carta temblando en mi mano, y caminé por la casa como una sonámbula. Ahora todo cobraba un sentido doloroso y hermoso.
Toqué la madera de la mesa de la cocina, la misma que describí de la casa de mis padres. Acaricié la tela de la manta sobre el sofá. El hombre que nunca me dijo «te quiero», que nunca me regaló flores porque las consideraba un gasto inútil, había pasado la mitad de su vida recreando un universo entero para mí. 50 años de sentirme un satélite sin luz propia, cuando en realidad yo era el sol secreto alrededor del cual giraba su proyecto más íntimo y personal. La humillación que sentí en la oficina del abogado, la crueldad de mi hijo, todo se desvanecía ante esta revelación abrumadora. No fui un apéndice en su vida, fui su proyecto final, su obra maestra secreta. La carta me guiaba, como si su voz resonara en las paredes. Sé que nuestro mundo te asfixió, Eva. Mi mundo de cenas formales, de conversaciones sobre dinero y poder. Vi cómo dejabas de pintar, cómo tu luz se iba apagando para encajar en la sombra de mi éxito. Esta casa no era para mí, era para ti, para que tuvieras un lugar lejos de todo eso, lejos de mí si era necesario, un lugar donde pudieras volver a ser la joven que conocí, la que guardaba flores en los libros y pasaba horas frente a un lienzo. Cada palabra era un bálsamo que sanaba heridas que ni siquiera sabía que tenía tan profundas. Él lo había visto todo. Mi silencio, mi resignación, mi sacrificio. No había sido indiferente. Había sido un testigo mudo, planeando en secreto su forma de redención. Busca en la habitación contigua al dormitorio. Leí al final de la página. Allí te espera algo que abandonaste por mí. Te pido, como mi último deseo, que lo recuperes, que llenes esas paredes de colores, que vuelvas a ser tú. Dejé la carta sobre la mesa y me dirigí al pasillo, hacia la única puerta que no había abierto. Mi mano ya no temblaba. La abrí y el olor a óleo y trementina llenó mis pulmones, un aroma que no había percibido en casi 50 años. La habitación era un pequeño estudio de pintura. Un caballete de madera nuevo estaba en el centro, junto a una caja con óleos de todos los colores, pinceles de todos los tamaños y una pila de lienzos en blanco. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando el polvo en el aire como si fueran pequeñas estrellas doradas. Me acerqué al caballete y pasé los dedos por la madera lisa. Era una invitación, una súplica silenciosa a través del tiempo. Allí, en ese pequeño cuarto, estaba la prueba definitiva. Marcos no solo había reconstruido mi pasado, me había regalado un futuro donde podía recuperar la parte de mí que había sacrificado en el altar de nuestro matrimonio, la pasión por la pintura, que yo misma había enterrado bajo capas de deber y resignación. Él la había conservado para mí, esperando el momento de devolvérmela. Fue un gesto de un amor tan profundo y complejo que me dejó sin aliento. Un amor que no se decía, se construía. Un amor que había esperado pacientemente a ser descubierto, incluso después de la muerte. Volví al dormitorio y tomé la última hoja de la carta. Su caligrafía al final era casi ilegible, como si la emoción finalmente hubiera vencido su férreo control. Perdóname por mi torpeza, por mi incapacidad para decir lo que sentía. Nunca fui bueno con las palabras, Eva. Siempre creí que los hechos hablaban más fuerte. Espero que esta casa, tu casa, hable por mí ahora que ya no puedo. Te amé, a mi manera silenciosa y torpe, pero te amé más de lo que nunca supe expresar. Vive aquí. Sé feliz. Cerré los ojos, apretando la carta contra mi pecho. El silencio de la casa ya no era vacío. Estaba lleno de su presencia, de su amor tardío pero abrumador. Una paz inmensa, una sensación de cierre y de comienzo, me inundó por completo. Los sonidos del exterior regresaron a mi conciencia, las voces impacientes de mis hijos, pero ya no me intimidaban. Me levanté, alicé mi vestido y caminé con una nueva dignidad hacia la puerta principal. La mujer que había llegado esa mañana, asustada y confundida, había desaparecido. En su lugar había una mujer que por fin conocía su propio valor, no porque un hombre se lo hubiera dado, sino porque había redescubierto la historia de la que ella era la única protagonista. El legado de Marcos no era la casa, era la verdad, y esa verdad me había hecho libre. Libre de las expectativas de mis hijos, libre de la sombra de mi marido, libre para ser, finalmente,
Solo Eva. Abrí la puerta de par en par. Pedro y Ana estaban sentados en los escalones del porche, sus rostros una mezcla de aburrimiento y exasperación. Se pusieron de pie de un salto al verme. Pedro abrió la boca para reanudar su sermón, su rostro endurecido por la espera. Lo vi venir, la misma oleada de condescendencia, las mismas exigencias, pero antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, levanté la mano, deteniéndolo en seco. Sostuve la carta de su padre para que la vieran, un escudo y una declaración a la vez. Mi voz, cuando hablé, era serena, firme e inquebrantable. Era una voz que ni ellos ni yo misma habíamos escuchado jamás. Se equivocan, dije, mi mirada pasando de Pedro a Ana, clavándose en ellos con una autoridad que los dejó paralizados. Esta casa nunca fue un problema, nunca fue una carga, y ciertamente nunca fue un activo financiero. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara en el aire denso entre nosotros. La confusión en sus rostros era total. Vieron a una extraña de pie en el umbral de la casa de su padre. Esta casa, continué, y mi voz se llenó con la emoción de 50 años de revelaciones. Fue el último regalo de su padre para mí, y este es mi hogar ahora. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el susurro del viento entre los árboles. Por primera vez en sus vidas, mis hijos me miraron y no vieron a su madre. Vieron a la dueña de su propio destino. Mi declaración los dejó mudos. Pedro, que siempre tenía una respuesta para todo, una solución logística, una objeción financiera, simplemente me miraba con la boca entreabierta. La ira se había drenado de su rostro, dejando solo una pálida y atónita confusión. Ana, a su lado, tenía los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Su mirada iba de mi rostro a la carta que yo sostenía en la mano, y luego al interior de la casa, como si intentara conectar 3 puntos de una geometría imposible. Por primera vez, no veían a la anciana frágil que necesitaba ser gestionada, sino a una mujer con una historia que ellos desconocían por completo. El poder en el porche había cambiado de manos, no con un grito, sino con la fuerza silenciosa de una verdad revelada. Fue Ana quien rompió el hechizo. Dio un paso vacilante hacia adelante, sus manos extendidas en un gesto de tregua. «Mamá, ¿podemos leer la carta?», preguntó en un susurro. Su voz carecía de la condescendencia habitual. Era la voz de una hija que de repente se da cuenta de que nunca conoció a su padre, y quizás tampoco a su madre. Pedro permaneció inmóvil, como si sus pies estuvieran clavados al suelo. Asentí lentamente y le entregué las frágiles hojas. Mientras Ana leía, con Pedro mirando por encima de su hombro, vi cómo sus rostros pasaban del desconcierto a la incredulidad, y finalmente a una vergüenza profunda y silenciosa. La arrogancia de mi hijo se desmoronó bajo el peso de la caligrafía de su padre. Vieron el amor que nunca supieron ver, y su propio comportamiento a la luz de esa revelación los dejó expuestos y pequeños. Cuando terminaron, un silencio pesado cayó sobre nosotros. Pedro no pudo mirarme a los ojos. Se frotó la cara con las manos, un gesto de agotamiento que nunca le había visto hacer. «Yo no tenía idea», murmuró, las palabras apenas audibles. No era una disculpa, no todavía, pero era una grieta en la armadura de su certeza. Ana me devolvió la carta con manos temblorosas, sus ojos enrojecidos. «Lo siento, mamá», dijo, y esta vez sonó sincero. No intentaron discutir más. La evidencia era irrefutable y profundamente personal. La casa no era un activo. Era un poema de amor construido en piedra y madera. Les dije con calma que necesitaba tiempo, que me quedaría allí. No hubo objeciones. Simplemente asintieron, como si estuvieran recibiendo órdenes por primera vez en sus vidas. Su partida fue tan silenciosa como su llegada había sido ruidosa. Los vi subir al sedán de lujo, un vehículo que de repente parecía fuera de lugar en este camino de grava rústico. Mientras el coche se alejaba, levantando una nube de polvo, no sentí triunfo ni resentimiento. Sentí una profunda y serena liberación. La batalla no había sido contra ellos, sino por mí. Cerré la puerta azul,
esta vez sin necesidad de pasar el cerrojo, y me apoyé en ella, respirando el aroma de mi nuevo hogar. El sol del atardecer se filtraba por las ventanas, pintando el salón con tonos dorados y anaranjados. Caminé hasta el pequeño estudio de pintura y me quedé allí, en el umbral, mirando el caballete vacío. Era una promesa, una página en blanco esperando ser llenada. Esa noche, por primera vez en 50 años, dormí profundamente, sin el peso de una vida que no me pertenecía. El edredón de retazos me abrazaba con el calor de un recuerdo reencontrado. A la mañana siguiente, me desperté con el canto de los pájaros, no con el lejano zumbido del tráfico de la ciudad. Hice café en la pequeña cocina, usando el azucarero de mi abuela. Cada objeto, cada rincón, era una conversación silenciosa con el hombre que había amado y que apenas había conocido. Decidí que no volvería a la otra casa, a ese mausoleo de mármol. Llamé a una empresa de mudanzas esa misma mañana y les di instrucciones para que empacaran solo mis cosas personales, mi ropa, mis libros de juventud y las viejas fotografías. El resto, los muebles de diseño, el arte costoso, podían quedárselo mis hijos. No quería nada de ese mundo. Unas semanas después, la casa ya estaba llena de mi presencia. Había puesto mis propios libros en las estanterías, junto a los que Marcos había elegido para mí. El jardín, que había sido cuidado por un jardinero discreto, ahora lo atendía yo misma, sintiendo la tierra en mis manos. Y en el estudio, el caballete ya no estaba vacío. Había empezado a pintar de nuevo, torpemente al principio, como si mis manos hubieran olvidado el lenguaje de los colores. Pero poco a poco, los trazos se volvieron más seguros. Pinté los rosales del jardín, la vista desde la ventana, el juego de luces en el salón. No pintaba para impresionar a nadie, ni siquiera para crear una obra de arte. Pintaba porque, por fin, tenía algo que decir. Pedro y Ana me visitaron un domingo. Llegaron sin avisar, pero su actitud era diferente. Traían comida, como si vinieran a visitar a un igual, no a supervisar a una dependiente. Se sentaron en el porche y hablamos. No del dinero ni de las propiedades, sino de su padre, de los recuerdos. Pedro me contó que había encontrado el cuaderno donde Marcos había anotado todo lo que yo le conté sobre la casa de mi infancia. Lo había guardado en su caja fuerte, junto a los documentos más importantes de su empresa. Fue su forma de disculparse, reconociendo el valor de algo que no se podía tasar. Vio mis pinturas, y aunque no dijo mucho, en sus ojos vi una forma de respeto que el dinero nunca podría comprar. Ana, por su parte, comenzó a llamarme todas las tardes, solo para charlar. Me preguntaba por mis cuadros, por las flores del jardín. Nuestra relación, antes basada en una jerarquía de cuidado forzado, se estaba transformando en una amistad genuina. Entendió que mi independencia no era una afrenta a su amor, sino la condición necesaria para que yo pudiera ser feliz. Dejaron de ser mis cuidadores para convertirse, finalmente, en mis hijos. La casa de campo, el santuario de Marcos, se había convertido en el puente que nos unía de una manera nueva y más honesta, una que nunca creí posible. Ahora, cada mañana, me siento en mi estudio con una taza de café, y el lienzo en blanco ya no me intimida. Es una posibilidad. Mi vida aquí no es una jubilación silenciosa, es un renacimiento. He llenado las paredes con mis paisajes, con colores vivos que han reemplazado los tonos grises de mi vida anterior. La casa que Marcos construyó para que yo recordara quién era, se ha convertido en el lugar donde descubrí en quién podía convertirme. No soy la viuda de un hombre poderoso, ni la madre de hijos exitosos. Soy Eva, una pintora. Y por primera vez en 76 años, eso es más que suficiente. Estoy en casa. Mi historia no es sobre una herencia, ni sobre una casa de campo. Es sobre los silencios que llenan una vida y el lenguaje secreto que a veces usa el amor. Durante 50 años, creí que estaba viviendo en la sombra de un hombre que no me veía, que el silencio entre nosotros era un abismo. Pero ese día, al abrir esa puerta, el silencio se rompió y me contó la historia más hermosa que jamás había escuchado.
Aprendí que a veces las personas nos aman de la única manera que saben, no con las palabras que anhelamos, sino con los mundos que construyen en secreto para nosotros, esperando que algún día encontremos la llave. El verdadero valor de las cosas rara vez se mide en dinero. Mis hijos vieron hectáreas de tierra y un activo que liquidar. Yo encontré un santuario construido con mis propios recuerdos, un legado de atención y devoción silenciosa. Ese momento que me dejó paralizada en el umbral no fue de shock por un secreto oscuro, sino por la luz de una verdad abrumadora. El mayor tesoro que alguien puede dejarnos no es lo que podemos vender, sino lo que nos ayuda a recordar quiénes somos. El gesto más grande de amor que recibí en mi vida estuvo escondido a plena vista, disfrazado de indiferencia, esperando pacientemente a ser descubierto. Por décadas, mi identidad fue un reflejo de otros. Era la esposa de Marcos, la madre de Pedro y Ana, una figura de fondo en la fotografía de la vida de los demás. Pero ese día, al reclamar esa casa como mía, no solo heredé una propiedad, recuperé mi propio nombre. Descubrí que nunca es tarde para levantar un pincel y pintar tu propio paisaje, para llenar de colores los lienzos en blanco que la vida te presenta. La mayor injusticia que podemos sufrir no es la que otros nos imponen, sino la de olvidarnos de nosotros mismos por complacer a los demás. Mi viaje no fue a una casa de campo, fue un viaje de regreso a mí. Esta experiencia me enseñó a mirar más allá de las apariencias, a buscar el amor en los gestos y no solo en las palabras. El mundo de mi esposo parecía hecho de acero y cristal, frío y calculador, pero en secreto, su corazón estaba hecho de madera, piedra y de los recuerdos de mi infancia. Si hay algo que deseo que te lleves de mi historia, es esto: no des por sentado el silencio de quienes amas. A veces, las declaraciones de amor más profundas no se gritan desde los tejados, se construyen ladrillo a ladrillo, en la quietud, lejos de la mirada del mundo. Cada uno de nosotros tiene una puerta cerrada en su vida, un misterio que tememos o ignoramos. Creemos que detrás de ella se esconde el dolor, la traición o la confirmación de nuestros peores miedos. Pero a veces, esa puerta no es una barrera que nos excluye, sino un umbral que nos espera. A veces, la llave que sostenemos no es para descubrir el secreto de otra persona, sino para abrir el camino hacia nuestra propia libertad, hacia la versión de nosotros mismos que dejamos atrás hace mucho tiempo. Atrévete a girar esa llave. Hoy, cuando miro por la ventana de mi estudio, no veo solo un jardín. Veo la prueba de que el amor puede ser paciente, que puede esperar décadas para ser comprendido. Y entiendo que el perdón más importante no fue el que le di a mi esposo por sus silencios, ni a mis hijos por su ceguera, sino el que me di a mí misma por haber tardado tanto en buscar mi propia voz. Mi historia tuvo un final que nunca esperé, pero fue el que siempre necesité. No fue un final feliz de cuento de hadas. Fue algo mucho mejor. Fue un comienzo real. Espero que mi historia te haya tocado de alguna manera. Quizás te haya hecho pensar en tu propia familia, en los silencios y en las verdades no dichas. Antes de irte, me encantaría saber qué fue lo que más te impactó. Déjame un comentario abajo. Me da mucha fuerza leerlos. Y si crees que hay historias que merecen ser contadas, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje. Cada semana comparto un pedazo de mi alma, esperando conectar con la tuya.